Cállate, no digas nada, ni una palabra. Richard Thornton se quedó helado con la mano todavía en la manija de la puerta trasera del Mercedes Clase S. Su conductor filipino, Antonio Cruz, acababa de darle una orden. Por primera vez en 15 años de servicio impecable y silencioso. El empresario de 52 años, propietario de Thornton Capital Holdings, con un patrimonio neto estimado de $340 millones, parpadeó confundido mientras se deslizaba en el asiento de cuero. Antonio no volvió atrás, no explicó nada, simplemente aceleró para salir del estacionamiento de la mansión de Beverly Hills, como si estuviera huyendo de algo. Antonio, ¿qué carajos? Le dije que se callara, señor Thornton. La voz de Antonio era extrañamente firme, casi amenazante. Mira en el banco a tu lado. Richard miró. Allí había un sobre grande de papel craft, con su nombre escrito en letras negritas. Al lado, se encendió una tableta que mostraba una pantalla en pausa de lo que parecía ser la cámara de seguridad de su casa. Sus dedos temblaron ligeramente cuando cogió el sobre. En el interior, decenas de páginas impresas, extractos bancarios, transferencias, mensajes de texto y fotografías. Muchas fotografías. El primero mostraba a su esposa, Charlotte, besando intensamente a un hombre en su oficina. El segundo mostraba al mismo hombre, Marcus Devereaux, su compañero maldito y mejor amigo, entrando a la habitación de invitados de su propia mansión. El tercero fue aún más explícito. La sangre de Richard hirvió. 15 años casados, 20 años de sociedad. ¿Cómo no lo había visto? ¿Hace cuánto que sabes esto? La voz era ronca, ahogada por la ira y la humillación. 6 meses, señor. Antonio hizo un giro brusco hacia la carretera de la costa. Pero hay algo mucho peor que la traición. Sigue buscando. Richard pasó la página y su mundo se derrumbó por completo. Contratos de compraventa de acciones, documentos de transferencia de propiedad, poderes falsificados con su firma, todos fechados dentro de los últimos 8 meses. Charlotte y Marcus no solo estaban teniendo una aventura, estaban robando sistemáticamente a su empresa desde adentro, transfiriendo activos, malversando fondos, preparando el escenario para un golpe financiero devastador. Planean anunciarlo mañana, dijo Antonio. Sus ojos finalmente se encontraron con los de Richard en el espejo retrovisor. Charlotte solicitará el divorcio alegando infidelidad de su parte. Ya tiene testigos pagados. Marcus activará una cláusula en los estatutos alegando que usted es mentalmente inestable y no apto para administrar la empresa. En 72 horas, señor Thornton, estaría en la calle sin nada. ¿Cómo te enteraste de todo esto? Richard apenas podía procesar la magnitud de la traición. Porque no soy solo su conductor, señor. Por primera vez en 15 años, Antonio sonrió. No la habitual sonrisa educada y servil, sino algo diferente. Algo que demostraba una aguda inteligencia que Richard nunca había notado. Y porque cometieron el clásico error de la gente arrogante. Creían que alguien como yo era demasiado invisible para representar una amenaza. Richard volvió a mirar la tableta. La pantalla mostraba múltiples ángulos de cámara, no solo desde su casa, sino también desde la oficina de Thornton Capital, el apartamento secreto que Marcus tenía en el centro, incluso el yate donde Charlotte y Marcus se reunían los jueves por la tarde. ¿Los grabaste? ¿Todo? Cada conversación, cada transacción, cada momento íntimo que pensaban era privado. Antonio aceleró por la autopista de la costa del Pacífico. Pero no se trata de venganza, señor Thornton, se trata de supervivencia. No solo planearon robarle su empresa, planearon destruirlo por completo. La última página del sobre era una copia de un correo electrónico entre Charlotte y Marcus. Richard leyó en voz alta, con la voz quebrada. Una vez que lo tengamos todo, nos aseguraremos de que nunca se recupere. Testificaré sobre el abuso emocional. Marcus expondrá acuerdos irregulares colocados en los registros. A sus 52 años, arruinado y con una reputación destruida, no tendrá nada. El odio que Richard sintió en ese momento fue tan intenso que tuvo que cerrar los ojos. 15 años de despertar al lado de esa mujer. 20 años construyendo un imperio con ese hombre. Todas mentiras. Toda estrategia. ¿Por qué me ayudas, Antonio?, preguntó finalmente Richard con la voz llena de emoción. Después de todos estos años de ser tratado como el conductor filipino que apenas merecía un buen día, añadió Antonio, sin resentimiento en su voz. Porque a diferencia de ellos, señor Thornton, yo conozco el valor de la lealtad y porque también tengo mis razones. Algo en el tono de Antonio hizo que Richard se diera cuenta de que había mucho más en esta historia de lo que él creía. ¿Quién era realmente el hombre que conducía su coche todos los días durante 15 años?
¿Y qué plan tenía bajo la manga que requería esa dramática fuga por la costa californiana? Mientras el Mercedes atravesaba la niebla de la mañana, Richard sostuvo ese sobre como si él era la única cosa real en un mundo que acababa de revelarse como completamente falso. Pero algo en la postura confiada de Antonio, la precisión militar con la que había reunido todas estas pruebas, sugería que esta historia apenas comenzaba. Si estás disfrutando de esta historia de traición y justicia, no olvides suscribirte al canal, porque lo que Richard aún no sabe sobre su discreto conductor filipino cambiará completamente el juego. Richard pasó las páginas del informe con manos temblorosas, mientras el Mercedes se deslizaba por la autopista de la costa del Pacífico. Cada documento era una puñalada más profunda. Charlotte y Marcus habían orquestado todo con una precisión quirúrgica que rayaba en lo diabólico. Aquí, Antonio señaló una sección específica mientras conducía. Ver fecha de esta primera transferencia, 8 de marzo del año pasado. Richard lo recordó de inmediato. 8 de marzo, el día que Charlotte organizó ese viaje sorpresa a las Maldivas, celebrando 15 años de amor verdadero. Mientras estaba enamorado como un idiota, renovando votos en una playa paradisíaca, Marcus estaba en Los Ángeles transfiriendo $2,3 millones de la cuenta offshore de la empresa a un fondo fantasma registrado en las Islas Caimán. Usaron cada momento en que estaba distraído, susurró Richard, más para sí mismo que para Antonio. Cada cena de negocios, cada viaje, cada maldito fin de semana que pasé trabajando. La tableta mostró una nueva grabación. Richard presionó reproducir, aunque sabía que cada segundo sería una tortura. La voz de Charlotte resonó a través del altavoz del auto. «Es tan patético, Marcus. ¿Crees todo lo que digo? Ayer inventé que estaba en el spa, y él ni siquiera lo cuestionó». La risa de Marcus fue aún peor. El viejo Richard siempre fue ingenuo. Por eso fue tan fácil convencerlo de que me diera un poder general para la empresa, para acelerar las decisiones, mientras él viaja. El idiota lo firmó sin siquiera leerlo correctamente. Richard detuvo el audio sintiendo náuseas. Ese poder notarial había firmado hace 6 meses, cuando Marcus argumentó que sería más eficiente cerrar acuerdos rápidamente. Hemos confiado el uno en el otro durante 20 años, Richard. Esto es solo una formalidad. Confianza. Qué palabra tan absurda me parecía ahora. Continúe leyendo, señor Thornton, insistió Antonio, su voz extrañamente tranquila para alguien que revela tal traición. La parte sobre el plan para mañana está en la página 12. Richard encontró la sección. Era un correo electrónico entre Charlotte y una abogada de divorcios notoriamente agresiva, Deborah Kingston, conocida por destruir a hombres ricos en demandas millonarias. Estimada señora Kingston, confirmo nuestra reunión para el jueves a las 9 a.m. Tengo las pruebas que discutimos. Fotos de él con su amante. Jennifer es perfecta en el papel. Las fotos fueron convincentes. Registros bancarios que muestran gastos sospechosos, que en realidad es la malversación que Marcus está haciendo, pero afirmemos que Richard escondió dinero, y 3 testigos dispuestos a confirmar comportamiento errático y abusivo. Con el poder que Marcus ya tiene, podemos congelar los activos de la empresa con el argumento de que Richard está utilizando indebidamente los fondos corporativos. Para cuando demuestre su inocencia, habremos transferido todo. Jennifer, murmuró Richard, tratando de procesar. Mi secretaria, exsecretario, corrigió Antonio. Dejó su trabajo la semana pasada. Le pagaron $50,000 por posar para fotos comprometedoras contigo. Fotos editadas, obviamente, pero lo suficientemente convincentes para un proceso de divorcio. Richard miró por la ventana y vio pasar el océano en una mancha azul. 23 años construyendo Thornton Capital desde cero. Comenzó con una pequeña oficina y un préstamo de $100,000. Trabajó 16 horas diarias durante años. Se perdió el nacimiento de su hijo porque estaba cerrando un negocio en Asia. Sacrificó todo por la empresa y su familia. Y ahora descubrió que su esposa y su mejor amigo habían pasado los últimos meses convirtiendo sus sacrificios en un instrumento de su propia destrucción. Hay más, dijo Antonio, girando bruscamente hacia un camino rural. Lo peor está por llegar. Le entregó a Richard otro sobre. Este contenía páginas impresas de un blog anónimo llamado Corporate Truths, publicaciones aún no publicadas, pero programadas para publicarse el viernes. Richard leyó en voz alta, con la voz llena de incredulidad. Richard Thornton, director ejecutivo de Thornton Capital,
Está siendo investigado por lavado de dinero y evasión fiscal. Fuentes cercanas revelan un patrón de décadas de prácticas comerciales poco éticas, incluido el soborno de funcionarios y la manipulación del mercado. Documentos exclusivos prueban todo falso, interrumpió Antonio, pero documentos falsos muy bien elaborados. Marcus plantó pruebas en los sistemas de la empresa en los últimos meses. Para cuando estas publicaciones se publiquen, los investigadores federales ya habrán recibido pistas anónimas. A usted lo arrestarán a continuación, jueves. El plan era perfecto en su crueldad. Destruir a Richard financiera, social y legalmente. No dejes nada, ni dinero, ni reputación, ni libertad. A los 52 años, sería un hombre arruinado que se enfrentaría a una posible pena de prisión por crímenes que nunca cometió. ¿Por qué mañana?, preguntó Richard, tratando de encontrar lógica en la locura. ¿Por qué tanta prisa? Porque pasado mañana firmarías los documentos de fusión con Davidson Industries, $300 millones en acciones que consolidarían tu posición como accionista mayoritario permanente. Antonio miró por el espejo retrovisor. Tienen que actuar antes. Después de la fusión, incluso con el poder, Marcus no podría transferir los activos principales. Ricardo cerró los ojos. La fusión. Llevaba 2 años trabajando en ese negocio. Fue el mayor logro de su carrera, la garantía financiera definitiva para las generaciones futuras de su familia. Cuando abrió los ojos, notó algo extraño. Antonio, ¿a dónde vamos? Esta no es la ruta de mi abogado. No vamos a acudir a su abogado, señor Thornton. Todavía no. Antonio aparcó frente a un edificio discreto en una zona industrial. Busquemos a alguien que realmente pueda ayudar. OMS. Alguien que conoce a Charlotte y Marcus mucho mejor de lo que crees. Antonio apagó el motor y finalmente se volvió hacia él. Alguien que tenga tanto interés en destruirlos como tú ahora. Richard salió del auto, confundido y emocionalmente agotado. Antonio lo guió hasta una pequeña oficina en el segundo piso. El cartel en la puerta decía simplemente, Investigaciones M. Santos. En el interior, una mujer de unos 40 años con el pelo negro recogido en un práctico moño, estaba escaneando varios monitores que mostraban imágenes de vigilancia. Se giró cuando escuchó que se abría la puerta. Señor Thornton, saludó asintiendo. Mónica Santos. Antonio es mi hermano mayor. Richard miró entre los dos y empezó a comprender. ¿Estás investigando a mi esposa? No exactamente, respondió Mónica, haciéndole un gesto para que se sentara. Hemos estado investigando a Marcus Devereaux durante 3 años. Al principio, su esposa solo sufrió daños colaterales, pero se ha convertido en una pieza clave. ¿3 años? Richard se sentó pesadamente. ¿Por qué? Mónica intercambió una mirada con Antonio antes de responder. Porque Marcus Devereaux arruinó nuestra familia hace 5 años. Destruyó la empresa de nuestro padre, lo llevó a la bancarrota, causó el ataque al corazón que lo mató. Todo usando exactamente el mismo patrón que está usando ahora contigo. El silencio en la oficina era denso. Richard observó a los hermanos, el conductor filipino en el que apenas había reparado en 15 años, y el investigador privado que había pasado años documentando meticulosamente cada movimiento de su compañero. Antonio trabajó para usted todos estos años esperando esta oportunidad, continuó Mónica. Sabía que eventualmente Marcus mostraría su verdadero carácter. Las personas como él nunca cambian, simplemente eligen nuevas víctimas. Richard miró a Antonio con nueva comprensión. Entonces todo esto, ¿lo planeaste desde el principio? No planeé la traición, señor Thornton, solo la esperé pacientemente. Antonio se cruzó de brazos. Marcus destruyó a mi familia cuando yo tenía 23 años. Vi a mi padre consumirse. Vi todo lo que construyó siendo robado por un socio comercial al que consideraba un hijo. Juré que algún día pagaría. Y ahora va a pagar, añadió Mónica señalando los monitores, porque a diferencia de nuestro padre tienes algo crucial, tiempo. Aún no han ejecutado el plan, y tenemos cada paso documentado, cada conversación registrada, cada transacción rastreada. Richard sintió que algo se movía dentro de él. El dolor y la humillación seguían ahí, pero ahora iban acompañados de algo más poderoso, un propósito. Estos 2 hermanos habían perdido a su padre a causa de Marcus. Dedicaron años buscando justicia, y ahora, por fin, tuvieron la oportunidad. ¿Qué necesito hacer?, preguntó Richard, con voz firme por primera vez desde que subió al auto. Mónica sonrió, una sonrisa que no tenía nada de amistosa. Primero, te vas a casa y actúas como si nada hubiera pasado. Cenas con tu esposa, le das un beso de buenas noches, duermes en la misma habitación. Mañana, ve a trabajar como de costumbre, saludas a Marcus, discutes la fusión. ¿Hacer como que no sé nada? Exactamente,
porque mientras ellos creen que tienen el control, nosotros estamos tendiendo la trampa perfecta. Antonio se acercó. Señor Thornton, las personas arrogantes como Marcus y Charlotte cometen errores cuando se sienten invencibles, y en los próximos días nos aseguraremos de que se sientan exactamente así. Richard miró los monitores que mostraban grabaciones de su propia casa, de su propio negocio. Una parte de él quería irrumpir en el apartamento de Marcus inmediatamente, enfrentarse a Charlotte y gritarle la verdad al mundo, pero la parte más fría y calculadora, la que construyó un imperio desde cero, sabía que Antonio y Mónica tenían razón. Una venganza apresurada sería temporal e insatisfactoria. Venganza inteligente y meticulosa, ejecutada con precisión quirúrgica, esto sería permanente. Porque lo que Charlotte y Marcus no sabían era que el hombre pacífico y confiado al que pasaron meses engañando estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla, y cuando la trampa finalmente se cerrara, no habría escapatoria, no habría piedad, no habría una segunda oportunidad. A veces las personas más tranquilas son las más peligrosas cuando finalmente deciden reaccionar. Y Richard Thornton, después de 15 años de ser un marido devoto y 20 años de ser un amigo leal, estaba a punto de demostrar de lo que era realmente capaz cuando la lealtad se convirtió en furia calculada. Richard pasó esa noche interpretando el papel más difícil de su vida, el marido amoroso y confiado que no sabía nada. Cenó con Charlotte a las 8 de la noche, como siempre hacían los miércoles. Llevaba el vestido azul que él había comprado en París el año anterior, sonriendo mientras él le contaba su día en la oficina, que en realidad, según las grabaciones de Antonio, había pasado en el departamento secreto de Marcus, planeando los detalles finales de la destrucción financiera de Richard. «Pareces cansado, cariño», comentó Charlotte, tocando ligeramente su mano, la misma mano que había firmado poderes de transferencia de propiedad 3 horas antes. «Tal vez debería cancelar la reunión de mañana y descansar». La reunión de mañana, donde ella y Marcus planeaban solicitar el divorcio y congelar todos los activos corporativos simultáneamente. «Estoy bien», respondió Richard, forzando una sonrisa. «Estoy deseando que llegue la fusión el viernes. 20 años construyendo hasta este momento. 20 años. Al mismo tiempo, Marcus había sido su socio, el mismo tiempo que había pasado confiando en el hombre equivocado». Charlotte inclinó la cabeza y lo estudió con esos ojos verdes que alguna vez encontró fascinantes. Ahora sabía que cada mirada afectuosa era calculada, cada gesto de cariño era teatro. 15 años de matrimonio fueron 15 años de mentiras meticulosamente escenificadas. «Estoy orgulloso de ti, Richard, del hombre en el que te has convertido». Ella le apretó la mano. «Siempre estaré a tu lado». «A tu lado». Qué broma tan cruel. Esa noche, acostado en la cama junto a la mujer que planeaba destruirlo, Richard no pudo dormir. Su teléfono vibró a las 2:37 de la mañana. Mensaje de Mónica. Confirmado. Deborah Kingston recibirá a Charlotte a las 9 a.m. Marcus ha programado una reunión de emergencia con el consejo a las 10 a.m. Todo sucederá mañana. A la mañana siguiente, Richard condujo hasta la oficina de Thornton Capital como siempre lo hacía. El edificio de cristal de 18 pisos en el distrito financiero era su orgullo, construido desde cero, pagando cada elemento con su propio sudor y sacrificio. Marcus lo estaba esperando en el ascensor privado, impecable con su traje gris de Armani. «Richard, ¿listo para la gran semana? El viernes va a ser histórico». «No puedo esperar», respondió Richard, estrechando la mano del hombre que planeaba robarle. La ironía era casi insoportable. En la oficina, su secretaria temporal, Jennifer, había renunciado a posar para fotografías falsas. Le entregó el diario. «Señor Thornton, tiene una reunión con el departamento jurídico a las 11, un almuerzo con inversores al mediodía y...» «Cancelar todo», interrumpió Richard. «Necesito arreglar algunas cosas personales hoy». Marcus arqueó las cejas sorprendido. «Chicos, ¿justo hoy?» «Justo hoy». Richard entró en su habitación y cerró la puerta, permitiéndose finalmente respirar. A las 9:15 a.m. sonó su teléfono. Mónica. «Charlotte ha entrado en la oficina de Kingston. Ahora está firmando los papeles preliminares del divorcio». A las 9:47, otra llamada telefónica. Marcus acaba de enviar un correo electrónico solicitando una reunión de emergencia de la junta directiva a las 10 a.m. Alegación oficial, preocupaciones sobre su salud mental y decisiones comerciales erráticas. Richard miró por el ventanal de su oficina y observó la ciudad que se extendía debajo de él. 23 años construyendo este imperio, y en cuestión de horas, 2 personas a las que amaba intentarían arrebatárselo. Pero lo que no sabían,
Lo que su arrogancia les impedía darse cuenta era que el juego había cambiado por completo en el momento en que Antonio le entregó ese sobre. A las 10:03, Richard entró tranquilamente en la sala de reuniones de la Junta. Los 7 miembros del consejo estaban presentes, junto con Marcus y 2 abogados que Richard no reconoció. «Richard, gracias por venir», comenzó Marcus, su voz suave como la seda envenenada. «Sabemos que este es un momento difícil. Todos aquí se preocupan profundamente por ti. ¿Te preocupas por mí?» Richard se sentó a la cabecera de la mesa, exactamente donde siempre se sentaba. «Qué interesante. Hemos recibido informes preocupantes», continuó uno de los abogados. «Transacciones financieras irregulares, decisiones comerciales cuestionables, comportamiento errático. Al igual que sus amigos y socios, sentimos el resentimiento responsabilidad de intervenir ¿Antes de qué?» Ricardo se cruzó de brazos. «Antes de que descubra que mi compañero de 20 años está robando sistemáticamente desde adentro». El silencio en la habitación era absoluto. Marcus forzó una risa. «Richard, no estás bien. Tal vez deberíamos... O antes de que descubra que mi esposa durante 15 años está teniendo una aventura con este mismo socio comercial». Richard continuó, su voz tranquila pero cortante como una espada. «Antes de darme cuenta, los dos planean no solo divorciarse de mí y robar la empresa, sino también destruirme por completo colocando pruebas falsas de crímenes que nunca cometí». Las expresiones alrededor de la mesa iban desde la conmoción genuina hasta el pánico apenas disimulado. Marcus estaba pálido y tenía las manos agarradas a los brazos del sillón. «Eso es ridículo», trató de recuperarse Marcus. «Claramente estás sufriendo algún tipo de crisis nerviosa, justo lo que temíamos». Richard abrió su maletín y sacó un sobre. «Así que explícame esto, Marcus. Explícame estas transferencias a cuentas extraterritoriales en las Islas Caimán. Explícame estos poderes legales falsificados. Explica por qué Charlotte está ahora mismo en la oficina de Deborah Kingston, firmando papeles de divorcio basados en pruebas fabricadas». Dejó el sobre la mesa. Nadie se movió para recogerlo. «Subestimaste a una persona muy importante», continuó Richard. «Alguien que pensabas que era demasiado invisible para ser relevante. Alguien que pasó 15 años observando, esperando, documentando». «¿De qué estás hablando?», preguntó Marcus, pero ahora le temblaba la voz. Se abrió la puerta de la sala de reuniones. Entró Antonio, seguido de Mónica y un hombre que Richard conocía bien, David Chen, fiscal federal especializado en fraude empresarial. «Caballeros», saludó Chen formalmente. «Marcus Devereaux, estoy aquí para informarle que está bajo investigación federal por fraude corporativo, lavado de dinero y falsificación de documentos. Mónica Santos de Investigaciones M. Santos ha proporcionado pruebas sustanciales recopiladas durante 3 años». Marcus se levantó abruptamente y derribó su silla. «Eso es absurdo. No puedes probarlo. Puedo probar cada transacción, cada documento falsificado, cada conversación grabada», interrumpió Mónica, colocando una caja sobre la mesa. 3 años de vigilancia, señor Devereaux. Cada uno de sus movimientos documentados, cada crimen registrado, tal como lo hizo con la compañía de mi padre hace 5 años, siguió exactamente el mismo patrón. Demasiado arrogante para cambiar su método. Demasiado confiado para darse cuenta de que estaba siendo observado. La revelación golpeó a Marcus como un puñetazo. «Tú, Santos, ¿eres hija de Eduardo Santos?» «Soy». Mónica sonrió con frialdad. «Mi padre murió pensando que eras intocable. Murió destrozado, humillado, destruido por alguien a quien consideraba un hijo. Te vi robarle todo y luego huir antes de que llegaran las consecuencias. Pero esta vez no, Marcus. Esta vez pagarás por todo». Richard vio al hombre que había sido su mejor amigo desmoronarse ante sus ojos. Marcus intentó hablar, balbucear alguna defensa, pero no salió nada. Su mundo perfecto de mentiras y manipulación estaba implosionando en tiempo real. «¿Y Carlota?», preguntó uno de los miembros del consejo, claramente tratando de procesar la magnitud de la situación. «Mi esposa», respondió Richard con la palabra amarga en su lengua. «Está siendo informada en este momento que todas las cuentas bancarias conjuntas han sido congeladas preventivamente, que los poderes que ella y Marcus falsificaron han sido invalidados, que las pruebas falsas en mi contra fueron expuestas antes de que pudieran ser utilizadas, y que Jennifer, la secretaria a la que pagó para posar en fotografías comprometedoras, ha decidido cooperar plenamente con las autoridades a cambio de inmunidad». Marcus finalmente encontró su voz, pero era solo un susurro desesperado. «Richard, por favor, 20 años. Nuestra amistad. No me hables de amistad». Richard se puso de pie.
Su voz finalmente reveló toda la ira reprimida. No me hables de 20 años en los que pasaste los últimos meses conspirando para destruirme. Cuando conspiraste con mi esposa no solo para robarme, sino también para encarcelarme por crímenes que tú mismo cometiste. Cuando calculaste que a los 52 años, arruinado y encarcelado, nunca me recuperaría. Caminó hasta encontrarse cara a cara con Marcus. Pensaste que era débil, excesivo de confianza, fácil de engañar, y tal vez lo era. Pero la persona que realmente subestimaste fue la que condujo mi auto durante 15 años, la que apenas notaste, la que considerabas invisible. Antonio dio un paso adelante. Las personas arrogantes como usted, señor Devereux, siempre cometen el mismo error. Piensan que solo ellos son inteligentes. Piensan que los demás son invisibles o irrelevantes. Mi padre confió en usted y usted lo destruyó. Pero aprendí de sus errores. Aprendí a tener paciencia. Aprendí a esperar el momento adecuado. Y aprendí que la mejor venganza no es o es rápido, es meticuloso, completo y permanente. David Chen abrió su maletín. Señor Devereux, le sugiero encarecidamente que contrate a un abogado. Los cargos son extensos y las pruebas sólidas. Estamos hablando de 15 a 20 años de prisión federal. Marcus se tambaleó, agarrándose a la mesa. Su rostro estaba gris y el sudor le corría por la frente. El hombre siempre impecable y siempre en control, se estaba desmoronando por completo. ¿Qué pasa con la fusión con Davidson Industries?, preguntó uno de los consejeros. Viernes. Proceda según lo planeado, respondió Richard. Con Marcus destituido de todos los puestos corporativos, obviamente. Los documentos ya han sido preparados. Señor Chen, asumo que no hay objeciones. Ninguno. El señor Thornton no está bajo investigación. Todo lo contrario, sus pruebas y cooperación fueron fundamentales. Richard miró alrededor de la mesa y vio los rostros sorprendidos de los miembros del consejo. Caballeros, esta reunión de emergencia convocada por el señor Devereux termina aquí. Sugiero que todos revisen cuidadosamente cualquier documento que haya presentado en las últimas semanas. Mónica proporcionará una lista completa de transacciones sospechosas que requieren una auditoría inmediata. Mientras Marcus era escoltado fuera por agentes federales, Richard finalmente se permitió un momento de satisfacción. No fue alegría. La traición todavía le dolía profundamente, pero fue justicia, puro, completo y totalmente merecido. Antonio se acercó discretamente. Señor Thornton, Charlotte acaba de ser informada en la oficina de Kingston. Aparentemente intentó acceder a las cuentas conjuntas y descubrió que están todas congeladas. Ella, digamos, no está reaccionando bien. Ricardo asintió. Mónica, ¿puedes asegurarte de que todas las pruebas relacionadas con Charlotte se entreguen a los abogados correspondientes? Ya se está haciendo. El proceso de divorcio que ella inició hoy se enfrentará con nuestra propia petición. Infidelidad comprobada, conspiración para defraudar, intento de robo de propiedad conyugal. No verá ni un centavo, Richard. Y con las pruebas que tenemos, probablemente enfrentará sus propios cargos criminales como cómplice. Porque esta no era solo una historia de venganza. Era una historia sobre cómo la arrogancia ciega a las personas que se creen intocables. Se trataba de cómo aquellos que son ignorados y subestimados suelen ser los más peligrosos cuando finalmente deciden actuar. Se trataba de justicia meticulosamente planificada y ejecutada con precisión quirúrgica por personas que habían aprendido de la manera más dolorosa posible que la paciencia y la preparación triunfan sobre el impulso y la ira. Principalmente, se trataba de cómo el conductor filipino invisible y su hermana investigadora convirtieron 15 años de observación silenciosa en la trampa más perfecta que Marcus y Charlotte pudieran imaginar. El teléfono de Charlotte sonó 17 veces en 15 minutos. Richard observó los registros de llamadas en la tableta que Mónica le había proporcionado, todas a Marcus, todas sin respuesta. El hombre fue esposado en una habitación del FBI y finalmente se dio cuenta de que no había salida. A las 11:23 a.m., Charlotte irrumpió en el edificio Thornton Capital como un huracán. Su rostro perfectamente maquillado estaba manchado de rímel y su vestido de diseñador estaba arrugado por las prisas. Había descubierto que sus cuentas estaban congeladas cuando intentó pagar el desayuno con Deborah Kingston, usando la tarjeta corporativa que Marcus le había dado, una tarjeta que obviamente había sido cancelada en el momento en que Richard se enteró de la traición. «Ricardo», gritó a través del vestíbulo ignorando por completo a la recepcionista que intentaba detenerla. «¿Dónde estás? Necesitamos hablar». Antonio estaba estratégicamente posicionado en el ascensor. Cuando Charlotte entró,
Simplemente presionó el botón del piso 18, la sala de conferencias donde esperaban David Chen, 3 agentes federales y 2 de los abogados de Richard. Tú, siseó Charlotte al reconocer al conductor, lo hiciste. Envenenó a mi marido contra mí. No, señora Thornton. Antonio mantuvo sus ojos fijos en los números de los ascensores que subían. Acabo de mostrarle al señor Thornton quién es usted realmente. La diferencia es sutil, pero importante. Las puertas se abrieron directamente a la sala de reuniones. Charlotte se quedó helada cuando vio la cantidad de personas presentes, los monitores mostrando grabaciones de sus conversaciones más íntimas con Marcus, las pilas de documentos esparcidos sobre la mesa. Charlotte, gracias por venir, dijo Richard desde la cabecera de la mesa con voz educada pero gélida. Pensé que sería más conveniente para todos resolver esto aquí. ¿Resolver qué? Richard, todo este malentendido. Intentó sonreír, pero la expresión le salió distorsionada, desesperada. Marcus me dijo que estabas actuando de manera extraña, tomando decisiones erráticas. Yo solo estaba tratando de proteger a nuestra familia. Nuestra familia. Richard repitió la palabra como si fuera veneno. Interesante elección. Mónica, ¿puedes mostrarle a mi esposa el video que editamos? ¿Es esta mañana? Uno de los monitores cobró vida. Era una recopilación de las grabaciones más devastadoras. Charlotte y Marcus en el apartamento secreto, planificando cada detalle de la destrucción de Richard. Pero lo que lo hizo aún más cruel fue el audio seleccionado. Él realmente cree que lo amo. La voz de Charlotte resonó en la habitación. Patético. 15 años fingiendo Marcus. 15 años durmiendo junto a ese hombre aburrido mientras planeaba esto. Siguió la risa de Marcus. Al menos ya casi está terminado. Después de mañana nunca más tendrás que fingir. No puedo esperar. Ver su cara cuando descubra que lo ha perdido todo. Será casi tan satisfactorio como los millones que compartiremos. Charlotte estaba pálida y se aferraba a la silla más cercana. Eso fue sacado de contexto. Nosotros solo estábamos, simplemente destruir metódicamente la vida del hombre que confió en ti. Mónica interrumpió con voz aguda, justo como Marcus le hizo a mi padre hace 5 años. El mismo patrón, la misma crueldad calculada. ¿Tu padre? Charlotte parpadeó confundida. ¿De qué está hablando, Richard? Antonio y Mónica son hermanos, explicó Richard con calma, hijos de Eduardo Santos, el hombre que Marcus destruyó hace 5 años usando exactamente el mismo método que planeaba usar conmigo. La diferencia es que el señor Santos no tenía un conductor leal que documentara cada movimiento del traidor. La revelación golpeó a Charlotte como una bofetada. Miró a Antonio con nueva comprensión y terror. ¿Tú trabajaste para nosotros durante 15 años planeando esto? Planificación de la justicia, señora Thornton. Hay una diferencia. Antonio dio un paso adelante. Vi a Marcus destruir a mi padre cuando solo era un estudiante universitario de 23 años. Vi a mi padre consumirse, morir de angustia por confiar en la persona equivocada. Ese día juré que Marcus pagaría. Simplemente tomó más tiempo de lo que esperaba. David Chen se aclaró la garganta. Señora Thornton, debo informarle que está siendo investigada como cómplice en múltiples fraudes corporativos. Tenemos pruebas de que usted no solo conocía las actividades criminales del señor Devereaux, sino que participó activamente en ellas. No, Charlotte gritó. No sabía nada. Marcus dijo que todo estuvo bien. Entonces explícame esto. Mónica colocó otro documento sobre la mesa. Su firma en 3 transferencias bancarias diferentes que trasladaban fondos de la empresa a cuentas en el extranjero. Su firma en documentos de poder falsificados. Sus mensajes de texto coordinando el momento del fraude. Richard vio cómo la mujer con la que había estado casado durante 15 años se desmoronaba por completo. Una parte de él, una parte muy pequeña, sintió pena, pero luego recordó sus palabras en la grabación. 15 años fingiendo. Patético. Le pagaste a Jennifer para que posara conmigo en fotos falsas, dijo Richard. Su voz finalmente mostró emoción. Planeé testificar que fui abusivo. Conspiró para encarcelarme por los crímenes que tú y Marcus cometiste. No solo robarme, Charlotte, destruirme por completo. Te amaba, lo intentó, y las lágrimas, reales o fingidas, Richard ya no podía distinguirlas, corrían por su rostro. Al principio, realmente te amaba. Al principio, repitió Richard. ¿Y cuándo murió ese amor? ¿Cuándo ofreció Marcus más dinero? ¿O nunca existió realmente? El silencio de Charlotte fue respuesta suficiente. Los documentos de divorcio que firmó con Deborah Kingston esta mañana, dijo uno de los abogados de Richard, empujando una gruesa carpeta sobre la mesa, son nulos.
Están basados en pruebas falsas y mala fe. Estos son los documentos reales. Divorcio por infidelidad comprobada, conspiración para defraudar e intento de apropiación indebida de bienes conyugales. Charlotte pasó las páginas con manos temblorosas. No voy a conseguir nada, absolutamente nada, confirmó el abogado. De hecho, con los cargos penales pendientes, probablemente enfrentará años de prisión y una restitución financiera. Jennifer ya aceptó un acuerdo de declaración de culpabilidad. Marcus está cooperando plenamente para tratar de reducir su propia sentencia. Todos sus cómplices están corriendo por su propio pellejo. Y usted, señora Thornton, es la última pieza que cae. Charlotte miró alrededor de la habitación, buscando alguna señal de misericordia, alguna apertura. Sus ojos finalmente se posaron en Richard. Por favor, 15 años. Eso tiene que significar algo. Richard se levantó lentamente y caminó hasta encontrarse cara a cara con ella. Por un momento, Charlotte debió haber pensado que él cedería, que el hombre amable y confiado que una vez conoció regresaría. Significó todo para mí, dijo Richard en voz baja. Cada día, cada momento, cada sacrificio que hice por nuestra familia. Pero por ti, fueron solo 15 años fingiendo esperar el momento adecuado para apuñalarme por la espalda. Se volvió hacia David Chen. Ella es toda tuya. Mientras escoltaban a Charlotte afuera, sus gritos de protesta resonaban a través de la en el pasillo. Richard finalmente se permitió sentarse. La adrenalina que lo había mantenido activo durante las últimas horas se estaba desvaneciendo, dejando solo el cansancio. Señor Thornton, se acercó Mónica. Su expresión se suavizó por primera vez. Sé que eso no lo hace más fácil. La traición todavía duele, sin importar cuánta justicia se haga. ¿Tu padre?, preguntó Richard. ¿Sabía que Marcus lo estaba engañando antes de que sucediera? Mónica negó con la cabeza. No, confió hasta el último momento. Por eso dolió tanto. Por eso Antonio pasó 15 años esperando la oportunidad de asegurarse de que Marcus pagara adecuadamente. Richard miró a Antonio, que permanecía cerca de la ventana, observando la ciudad. 15 años conduciendo mi coche. 15 años siendo invisible. ¿Cuánto de eso fue real? Antonio se giró y por primera vez desde que Richard lo conoció, había algo profundamente humano en su expresión. El respeto era real, señor Thornton. Usted nunca fue cruel conmigo, nunca me trató como inferior. Usted simplemente no me vio, nadie lo hizo. Y eso hizo posible ver todo lo que hicieron. Gracias, dijo Richard simplemente, por salvarme. No solo te salvé, respondió Antonio. Salvé el honor de mi padre. Demostré que personas como Marcus no pueden hacer lo que hacen impunemente. A veces la justicia solo necesita paciencia y la persona adecuada en el lugar correcto. Sonó el teléfono de Mónica. Ella respondió, escuchó un momento y una sonrisa de satisfacción cruzó su rostro. Marcus acaba de recibir la noticia oficial. 15 a 20 años de prisión federal, restitución total de los fondos robados y prohibición permanente de actuar en cualquier capacidad corporativa. ¿Qué pasa con la fusión?, preguntó Richard recordando de repente. Viernes. Proceda con normalidad, confirmó uno de los abogados. Davidson Industries fue informada de la situación. Quedaron impresionados por su rapidez a la hora de abordar el fraude interno. En todo caso, la fusión es más sólida ahora. Richard asintió, procesando todo. En menos de 24 horas, su mundo se había desmoronado y había sido reconstruido. La esposa que amaba era una mentirosa calculadora. El mejor amigo de 2 décadas era un criminal, pero el conductor apenas se dio cuenta. Era el héroe silencioso que lo había salvado todo, porque al final, esta no era solo una historia sobre traición y venganza. Era una historia sobre cómo la arrogancia ciega a las personas que se consideran superiores, de cómo aquellos considerados invisibles suelen ver más que los demás. Y lo más importante, sobre cómo la mejor venganza no es impulsiva ni emocional, es meticulosa, paciente y ejecutada con precisión quirúrgica por personas que entienden que la verdadera justicia lleva tiempo, pero cuando finalmente llega, es absolutamente devastadora. Charlotte y Marcus pasaron meses planeando la destrucción perfecta de Richard, confiando en su propia inteligencia y despreciando a todos los que los rodeaban. Nunca imaginaron que el verdadero genio estaba sentado en silencio en el asiento delantero del Mercedes, esperando pacientemente 15 años hasta el momento exacto para convertir toda esa arrogancia en su completa ruina. 6 meses después, Richard Thornton estaba sentado en la terraza de su nueva oficina, un espacio moderno y luminoso que había elegido personalmente, muy lejos de la frialdad corporativa del antiguo edificio de Thornton Capital. La fusión con Davidson Industries
se había completado con un éxito excepcional, valorando su participación en un 340% por encima de las proyecciones iniciales. El Wall Street Journal había publicado un artículo de portada titulado "El director ejecutivo que convirtió la traición en triunfo, como Richard Thornton salvó su imperio". Forbes lo nombró Ejecutivo del Año, por la forma en que identificó y neutralizó el fraude corporativo interno antes de que causara un daño irreparable a los accionistas. Richard pensó que era irónico que el intento de destruirlo hubiera solidificado su reputación como líder estratégico y de principios. Antonio entró en la oficina con café. Todavía ejercía como conductor y asistente personal, pero ahora con un salario generoso y el título oficial de consultor de seguridad corporativa. Mónica había sido contratada como directora de cumplimiento, responsable de implementar sistemas de vigilancia y auditoría que evitarían que cualquier futuro Marcus se infiltrara en la organización. Las noticias de la mañana, señor Thornton. Antonio colocó la tableta sobre la mesa con una media sonrisa. El titular mostraba a Charlotte saliendo de la sala del tribunal, ocultando su rostro a los fotógrafos. El proceso de divorcio había finalizado. No recibió absolutamente nada, ni la mansión, ni las cuentas bancarias, ni siquiera las joyas que Richard había comprado a lo largo de los años. El juez dictaminó que, dada su participación activa en la conspiración criminal, Charlotte había violado irremediablemente el contrato matrimonial. Además, había sido condenada a 3 años de prisión como cómplice de fraude empresarial, reducción de 5 años por aceptar testificar contra Marcus. Su carrera como diseñadora de interiores de lujo quedó arruinada. Nadie de la élite social quería contratar a la mujer que había traicionado y conspirado contra su propio marido de forma tan calculada. ¿Y Marco?, preguntó Richard, aunque ya sabía la respuesta. 18 años en una prisión federal. No hay posibilidad de libertad condicional antes de cumplir al menos 12. Antonio sirvió el café. Devereaux Industries, que heredó de su padre, quedó en completa quiebra después de que las investigaciones revelaran décadas de prácticas fraudulentas. La familia lo perdió todo. Richard asintió en silencio. No sentía ninguna alegría por el sufrimiento de Marcus, solo una fría satisfacción de que se hubiera hecho justicia. El hombre que había destruido a Eduardo Santos, que había conspirado para destruir a Richard, que había arruinado innumerables vidas con su avaricia y arrogancia, finalmente pagaría por todo. La puerta de la oficina se abrió de nuevo. Mónica entró acompañada de un hombre mayor, cabello gris, expresión amable. Richard lo reconoció inmediatamente por las fotografías. Era Eduardo Santos, el padre de Antonio y Mónica, excepto que Eduardo Santos estaba muerto. Al menos eso es lo que todos creían. Señor Thornton, Mónica sonrió ampliamente. Me gustaría presentarles formalmente a nuestro padre, Eduardo Santos, muy vivo y muy interesado en conocer al hombre que finalmente ayudó a llevar a Marcus Devereaux ante la justicia. Richard se levantó lentamente, procesando la revelación. Pero, moriste, el ataque al corazón fue una puesta en escena, explicó Eduardo, su voz con un acento filipino más pronunciado que el de Antonio. Cuando Marcus me destruyó financieramente hace 5 años, me di cuenta de que era intocable por los medios legales convencionales. Tenía demasiados abogados, demasiadas conexiones, demasiado dinero, así que fingí mi propia muerte, permitiendo a mis hijos ejecutar un plan a largo plazo. 15 años, murmuró Richard mirando a Antonio. Trabajaste para mí durante 15 años esperando que Marcus revelara su verdadera naturaleza. No solo esperar, señor Thornton, documentar, aprender, preparar. Antonio se cruzó de brazos. Mi padre me enseñó que las personas como Marcus siguen patrones. Son demasiado arrogantes para cambiar sus costumbres. Sabíamos que eventualmente él volvería a intentar la misma estafa, y cuando lo hiciera, estaríamos listos. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué elegiste trabajar específicamente para mí? Porque Marcus no puede resistirse a tener socios exitosos y seguros, explicó Mónica. Analizamos sus antecedentes. Construyó su empresa desde cero. Tenía una reputación impecable. Confiaba profundamente en sus seres queridos. Era exactamente el tipo de víctima que Marcus estaba buscando. Eduardo se acercó extendiendo la mano. Lamento que fuera necesario utilizarlo de esta manera, señor Thornton, pero sin su posición y recursos, nunca hubiéramos podido reunir pruebas suficientes para destruir completamente a Marcus. Richard estrechó la mano del hombre y finalmente comprendió la magnitud del plan. 3 personas, un padre supuestamente muerto y sus 2 hijos, habían dedicado años de sus vidas a orquestar la caída de un criminal que parecía intocable, y Richard, sin saberlo,
había sido pieza fundamental en esta partida de ajedrez. Tu sacrificio, le dijo Richard a Eduardo, fue mayor que el mío. Fingir tu propia muerte, dejar a tus hijos solos frente al mundo. Mis hijos nunca han estado solos, corrigió Eduardo suavemente. Siempre estuve ahí, en las sombras, coordinando, planificando, asegurándome de que cada paso se ejecutara perfectamente. Antonio era mis ojos y oídos. Mónica era mi estratega. Juntos, creamos una trampa de la que Marcus nunca pudo escapar. Sonó el teléfono de Ricardo. Era su hijo Jeremy, llamando desde la universidad. Desde el divorcio, su relación con la joven de 22 años había mejorado significativamente. Jeremy, que siempre había percibido algo falso en Charlotte pero nunca lo había expresado, ahora la visitaba con regularidad y hablaba abiertamente sobre la reconstrucción de vínculos genuinos con su padre. «Necesito responder», dijo Richard, y los santos asintieron comprensivamente, dándole privacidad. Mientras hablaba con su hijo sobre los planes para el fin de semana, Richard miró por la ventana la ciudad que se extendía debajo. Hace 6 meses, su mundo se había derrumbado. La esposa que amaba era una mentirosa. El mejor amigo era un criminal. Todo lo que había construido parecía a punto de ser robado, pero de la destrucción había surgido algo inesperadamente valioso. La verdad, relaciones reales basadas en el respeto mutuo, no en la conveniencia o la codicia. Antonio, Mónica y Eduardo se habían convertido en algo más que aliados. Eran una familia elegida, unidos por una batalla compartida contra la injusticia. Después de la llamada, Richard regresó a la terraza donde esperaban los santos. Entonces, ¿qué hacen ahora? Con Marcus arrestado y justicia hecha, Antonio y Mónica intercambiaron miradas. Nos estamos expandiendo, responde Mónica Imo. M. Santos Investigations se está convirtiendo en una firma especializada en fraude corporativo a largo plazo. Tenemos 3 nuevos casos, ejecutivos que, como Marcus, creen que pueden destruir a personas con impunidad. Y yo, añadió Eduardo con una sonrisa, finalmente seré oficialmente resucitado. Es hora de volver a la vida pública, especialmente ahora que Marcus ya no puede amenazarme. Richard asintió, entendiendo. Convertiste una tragedia personal en un propósito de vida. Exactamente como lo estás haciendo tú, observó Antonio. Podría haber dejado que el escándalo lo destruyera emocionalmente. Podría haberse amargado y desconfiado de todos, pero eligió aprender, crecer y construir algo mejor. La semana siguiente invitaron a Richard a hablar en una conferencia de gestión empresarial. El auditorio estaba lleno. Cientos de ejecutivos querían escuchar cómo había identificado y neutralizado el fraude interno antes de que causara daños catastróficos. La lección más importante que he aprendido, dijo Richard por el micrófono, y su voz hizo eco en la sala, es que las personas más importantes de nuestras organizaciones son a menudo las que ignoramos. El conductor que nos lleva todos los días, el limpiador que limpia nuestras oficinas, el asistente que organiza nuestros archivos. Estas personas ven todo, y cuando realmente las respetamos y valoramos, se convierten en nuestros mayores aliados. Los aplausos llenaron el auditorio, pero Richard no había terminado. Marcus Devereux y Charlotte Thornton me subestimaron porque estaban cegados por su propia arrogancia. Pensaban que eran más inteligentes, más astutos, más poderosos. Pero la arrogancia es debilidad disfrazada de fuerza, y quienes la cultivan inevitablemente se destruyen a sí mismos. Más aplausos. Richard vio a Antonio y Mónica en primera fila, sonriendo discretamente. La mejor venganza, concluyó Richard, no es destruir a aquellos que nos han hecho daño, es construir algo tan fuerte, tan valioso, tan genuino que su intento de destrucción se vuelva irrelevante. Es convertir la traición en combustible para el crecimiento. Es elegir la integridad cuando sería más fácil elegir la amargura. En los meses siguientes, la historia de Richard y los hermanos Santos cobró vida propia. Se escribieron libros, se produjeron documentales. Charlotte y Marcus se han convertido en casos de estudio en programas de ética empresarial, ejemplos definitivos de cómo la arrogancia y la codicia conducen inevitablemente a la destrucción. Un año después de aquella fatídica mañana en la que Antonio le entregó el sobre en el coche, Richard organizó una cena privada. Solo él, Antonio, Mónica, Eduardo y Jeremy. 5 personas unidas por circunstancias extraordinarias, celebrando no la venganza sino la justicia, no la destrucción de enemigos, sino la construcción de algo mejor. A mi padre, Antonio levantó su copa de vino, quien enseñó que la paciencia es el arma más poderosa contra la injusticia. A mis hijos, agregó Eduardo,
que convirtieron una lección dolorosa en una misión de vida. Y Antonio, añadió Richard, el hombre que nunca vi, pero que me salvó cuando más lo necesitaba, porque al final, esta no era solo una historia sobre traición y venganza, era una historia sobre cómo la ignorancia y la arrogancia ciegan a las personas que se consideran superiores, sobre cómo aquellos considerados invisibles a menudo poseen mayor sabiduría y poder de lo que nadie cree, de cómo 15 años de observación silenciosa pueden convertirse en la trampa más perfecta, pero, sobre todo, era una historia sobre elección. Marcus y Charlotte eligieron la codicia, la traición y la destrucción, y cosecharon exactamente lo que sembraron. Richard decidió confiar en las personas adecuadas, aprender del dolor y construir algo mejor a partir de las cenizas de su vida anterior, y al final, esa elección marcó la diferencia. 3 años después, Charlotte salió de prisión, financieramente arruinada, socialmente aislada, obligada a reconstruir su vida completamente desde cero a la edad de 50 años. Marcus todavía está cumpliendo su condena, le quedan 8 años más, y su nombre está permanentemente asociado con el fraude y la traición. Mientras tanto, Richard Thornton sigue prosperando, su empresa es 3 veces más grande que antes, su hijo trabaja junto a usted, aprendiendo no solo negocios, sino también integridad. Antonio es socio minoritario y mano derecha. Mónica dirige todo un departamento dedicado a proteger a las empresas de los depredadores internos, y Eduardo, oficialmente resucitado, consultora especializada en recuperación tras fraude empresarial. La mejor venganza nunca es destruir a aquellos que nos han hecho daño, es construir algo tan extraordinario que su intento de destrucción se convierta en solo una nota, a pie de página, en nuestra historia de triunfo. Es elegir ser más grande que el odio, más fuerte que la traición, más inteligente que la arrogancia. Richard aprendió esto de la manera más dolorosa posible, pero aprendió, y ahora, cada vez que subas a tu coche y veas a Antonio al volante, ya no como un conductor invisible, sino como un amigo valioso y un socio respetado. Recuerda que las personas más importantes en nuestras vidas son a menudo aquellas en las que apenas prestamos atención, hasta que nos salven. Y si alguna vez has experimentado una traición, alguna vez te han subestimado, alguna vez has sentido que el mundo estaba conspirando contra ti, recuerda esta historia, porque la mejor respuesta a la injusticia no es la ira impulsiva, sino una estrategia paciente. No se trata de una destrucción apresurada, sino de una construcción meticulosa. Y lo más importante es reconocer que, a veces, la persona que parece menos importante puede ser exactamente la que cambiará completamente tu vida. Suscríbete al canal para conocer más historias reales de justicia, venganza inteligente y gente corriente que convirtió una traición devastadora en un triunfo extraordinario, porque al final, la verdadera victoria no es ver caer a tus enemigos, sino elevarse tan alto que se vuelven irrelevantes.